Muy buenas noches, de nuevo la plataforma Voz Libertaria de Venezuela. Como todos los días, Voz Libertaria de Venezuela con 5 minutos con la resistencia. Hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad, fecha de cuando se encontraron pues dos culturas, dos continentes. Hay quienes dicen dos mundos, pero yo digo dos continentes. Y bueno, estamos obligados a celebrarlo tal como la historia nos los indica. Creo que son 528 años. Bueno, en Voz Libertaria de Venezuela, como todos los días, queremos agradecer a todos aquellos usuarios que nos apoyan por permitirnos abrir esta ventana de la libertad a todas las voces que intentan silenciar. Y quiero darles las gracias, por supuesto, sin ustedes no podríamos salir en esta plataforma, y invitar a todos aquellos que no se han suscrito que lo hagan solamente tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Mi invitado de lujo, un joven venezolano luchador que está en Caracas, y cuando digo que está en Caracas es porque, bueno, es la valentía de los que quieren efectivamente dar la mayor contribución a la libertad de Venezuela, con todo el riesgo que implica estar allá adentro, combatiendo pues a estos criminales que hoy nos secuestran al país. Me refiero a Pedro Urruchurtu, joven representante coordinador del Movimiento 20 Venezuela para las Relaciones Internacionales. Pedro, un verdadero placer estar acá contigo, que me hayas permitido la invitación. Bienvenido a Voz Libertaria de Venezuela. No, gracias a ti, Luis, gracias a ti por la invitación, un gusto y gracias además por llevar a cabo y adelante este espacio tan importante que da voz precisamente a la libertad en todo sentido, y eso siempre es muy valioso. Así que gracias por la invitación y créeme que el honor es mío. Bueno, Pedro, vamos a empezar, para los que nos escuchan y nos ven, sobre el drama, el drama día a día que viven millones de venezolanos que todavía están allá, y que la mayoría están porque no han podido escapar de las bandas criminales de Nicolás Maduro. Tú que estás allá, y tu familia y tus amigos, ¿cómo está la situación rápidamente con el tema de las vicisitudes que ustedes tienen diariamente que padecer en nuestro país? Mira, la realidad es que la situación, digamos, yo siempre digo que para los que estamos viviendo este esquema del coronavirus y de la pandemia y todo lo demás, la verdad es que los venezolanos ya estábamos padeciendo un virus previo mucho más mortal y peligroso como lo es el socialismo, ¿no? Y el chavismo en su máxima representación en Venezuela. Así que la realidad es que el virus está allí, el virus obviamente, la poca transparencia y el poco manejo real de la información que existe nos deja muchas dudas acerca de realmente cuál es el comportamiento del virus en Venezuela. Obviamente hay esfuerzos en la academia, esfuerzos en los científicos en intentar dar una película real de lo que está pasando, y claramente no son números nada alentadores, pero la realidad es que la gente, Luis, tiene que sobrevivir. La gente tiene que sobrevivir, la gente sale, la gente, digamos, tiene que ver cómo come, cómo trabaja, cómo produce en un país que está absolutamente deprimido en términos económicos, en términos sociales, y donde pues se está agudizando el tema humanitario. Es decir, aquí por mucho tiempo, sobre todo en los últimos meses, se nos ha hecho creer que el país está estabilizado, que el país se está normalizando, que la economía, que porque el dólar, y te digo, ya están regresando los caminantes desde Venezuela hacia otras partes de la región, fundamentalmente para salir por Colombia, el flujo migratorio que viene, y todavía no están abiertas las fronteras. O sea, imagínate cuando abran las fronteras nuevamente, la desbandada de la gente que se va a ir va a ser muy grande, porque la realidad es que acá el tema de los servicios públicos, el tema de la situación humanitaria es muy compleja y cada vez es más difícil. Hay que decir también, Luis, que la gente está protestando de manera importante en muchas partes del país, y la gente no solo lo hace en un término reivindicativo o en un término de pedir mejores servicios, ya la gente sabe que mientras el régimen siga en el poder no va a mejorar su calidad de vida, y yo creo que eso es fundamental porque eso demuestra que hoy la protesta, aun cuando no está partidizada, tiene un carácter muy político, o sea, muy política. De por sí toda protesta social tiene un componente de algún modo político, pero aquí está muy exacerbado el tema político, y a la gente lo vincula
al régimen. Es decir, la gente ya no quiere que le pongan luz, la gente quiere que se vaya al régimen porque sabe que cuando se vaya al régimen va a tener luz. Entonces, es un país muy convulsionado, un país que está vivo, sus fuerzas están vivas, se están moviendo y que por supuesto, bueno, también tiene en este momento una profunda desconfianza hacia el liderazgo que debería estar acompañando esas protestas en función de una presión genuina y no buscando ver cómo van a elecciones con el régimen, ¿no? Y la gente se lo entiende perfectamente. Pedro, estaba hoy leyendo y conversando con algunos amigos de Venezuela que se han producido prácticamente en 2 semanas más de 1.900 protestas, protestas espontáneas por lo demás, algo de lo que usted está diciendo. La gente ya no soporta el tema de la gasolina, el tema del gas, bueno, la hiperinflación, que creo que ya hoy con la devaluación que continúa del Bolívar, bueno, de lo que se llama Bolívar todavía, prácticamente llega a 95 centavos de dólar por salario mínimo. ¿Crees tú que esas protestas van a seguir acentuándose? ¿Qué tú percibes como dirigente político, Pedro, que están atentos al desarrollo de los acontecimientos en el país? Mira, yo creo que van a continuar y se van a incrementar, porque además, no olvidemos, Luis, que este es un país que está censurado, un país donde además hay mucho control, y sin embargo la gente, las comunidades se comunican, están en contacto y se genera ese efecto, digamos, de conexión entre las vicisitudes y también el cómo reaccionar ante ellas. Eh, yo creo además que las protestas van a continuar porque sencillamente la gente no tiene como digamos, ya no tiene más opción. Es decir, sino alzar la voz y mostrar su hastío. La gente se hartó y la gente además ya entiende que esto es culpa del régimen. Es decir, es un tema de que ya no esperan del régimen absolutamente nada. La gente lo que ya quiere es que esto cambie. Lo que preocupa es que el liderazgo político debería, al menos en una dimensión general, acompañar plenamente estas protestas, pero no capitalizarlas como si fuera producto del liderazgo político. Es decir, aquí la gente no está porque el gobierno interino los convocó o porque, aunque lo intentaron hacer. La gente salió, como dices tú, espontáneamente, y acá lo que hay que asumir es que hay que acompañar a la gente, pero además acompañar en el sentido no de cooptar estas protestas, sino de más bien canalizar para que se convierta en una presión necesaria que permita, obviamente, acelerar una serie de acciones para la libertad de Venezuela. Lo preocupante, como te digo, es que acá, mientras la gente está en la calle pidiendo la salida del régimen y todo lo demás, vemos, por ejemplo, el gobierno interino, en pleno momento de apogeo de las protestas, llamando a conformar comités electorales. Es decir, hay una disonancia entre lo que está ocurriendo en la calle y lo que el liderazgo pretende hacer de eso que está ocurriendo. Y eso es muy peligroso porque se corre el riesgo no solo de apagar la protesta, digamos, de echarle un balde de agua fría, como ya ha pasado cada vez que se iban para los fulanos diálogos y todo esto que hacían cuando la gente estaba en la calle, sino que además corren el riesgo de profundizar la desconfianza. Y en la medida que se dilapida el liderazgo, es muy complicado porque una protesta espontánea, conectada, es muy importante, pero si no tiene acompañamiento y no tiene un norte desde el punto de vista político, se puede perder el esfuerzo. Ya vamos a profundizar sobre ese tema de lo que nosotros llamamos el G4 y el famoso diputado llamado interino. Vamos a profundizar un poco más adelante, Pedro, pero vamos a intentar, para los que nos escuchen y nos ven, sobre todo los que nos ven en Europa, que están pendientes de la situación de Venezuela, para que lo vayan entendiendo a través de un dirigente político como tú, que estás actualizado, que estás allí activo, y puedan entonces entender, por ejemplo, las protestas continúan espontáneamente, pero uno se pregunta, eso que tú acabas de señalar, ¿dónde están los diputados que fueron electos por esas entidades federales, por los estados, esos diputados que fueron electos y que son los principales responsables de acompañar a ese pueblo que lo eligió para que sean ellos los representantes en ese parlamento? ¿Se están produciendo eso, Pedro? Mira, en algunos casos se pueden observar ese acompañamiento, pero aquí hay algo importante a destacar, y es que la gente no quiere ver camisas de partidos en estas
protestas. Y yo creo que el liderazgo político debe entender eso, porque la gente siente profunda desconfianza de una buena parte de esa dirigencia política que reiteradamente ha traicionado mandatos y ha traicionado luchas por irse a darle oxígeno al régimen, y eso ha ocurrido. Claramente hay dirigentes políticos que han acompañado la protesta. Y te pongo un ejemplo, sé que lo entrevistaste hace poco, el propio Omar González, que es diputado de la Asamblea Nacional por 20 en el estado de Anzoátegui. Una de las personas que ha estado, pero no con la intención de ir como 20 ni con la camisa de 20, y esto es importante, sino de ir como un diputado, pero además a acompañar como dirigente la protesta, pero en ningún momento asumir que esa protesta la está convocando él, y que esa protesta es para beneficio de él. Y esa es la importancia. Porque además, Luis, hay otra cosa importante. Así como la gente no quiere las camisas de los partidos en estas protestas, la gente también reconoce los liderazgos que aún sin camisa de partido realmente representan una lucha genuina. Y esa es la gente a la que no abuchean, esa es la gente a la que no sacan de allí, digamos, a patadas, a la que no cuestionan, porque entienden que han estado allí incluso en los momentos más difíciles. Ahora, el problema con todo esto que estamos viviendo acá es que hay una crisis de confianza en el liderazgo. Y como te digo, yo creo que este momento de las protestas costó mucho volver a llegar a él. Que la última vez que este país se levantó en protestas, el costo fue altísimo. Y la dirigencia no estuvo a la altura, buena parte de ella. Y volver a llegar a este punto del país en el que el país está otra vez encendido, que está protestando, que está alzando la voz, a pesar del liderazgo, porque no es por el liderazgo, es a pesar del liderazgo, yo creo que no es un momento que se puede desperdiciar en términos de la conducción política, pero tiene que ser una conducción política de acompañamiento. De ningún modo puede ser una conducción política de cooptación de la protesta y de pretender decir que estas protestas son porque el liderazgo lo convocó. Aquí la gente se organizó y salió, porque está harta, y está harta de todo el mundo. Entonces, bueno, en la medida que no haya conducción, será caos, y el caos no conduce realmente a un objetivo concreto de una transición ordenada, que es lo que esperaríamos en un país como Venezuela. Ok, Pedro, vamos hablando de convocatoria. Me parece que yo los llamo los criminales que nos secuestran el país, y algunos disfrazados de oposición han convocado para dentro de 2 meses prácticamente unas elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre. ¿Cómo ves tú el nivel de aceptación de la población, y crees tú que realmente esas elecciones se van a realizar? Mira, lo primero, yo evito hablar sobre eso como elecciones. Para mí eso no es una elección. Por lo tanto, si no hay elección, aquí no existe el falso dilema de votar o no votar. Eso no existe. Eso es un falso dilema. Y votar o no votar, eso no funciona. Ese dilema no está, no es real. No puede haber abstención donde no hay elección. Es un proceso que está absolutamente controlado, está absolutamente blindado para el régimen. El régimen sí intentó tener el apoyo de sus cómplices de Europa y de otros países para intentar darle un cierto barniz democrático, y también tuvo cómplices internos, por supuesto, como el señor Capriles. Sin embargo, al final al régimen no le importa. Es decir, aquí la realidad es que el régimen necesita acabar con la presidencia interina de Juan Guaidó. Esa es la realidad. Es decir, a partir del 5 de enero ellos entienden que hay una oportunidad para pasar, digamos, a otro capítulo de esta historia, después de casi 2 años de gobierno interino. Y obviamente están buscando acomodar lugar a estas elecciones. Yo siento que el régimen no le interesa una elección competitiva, ni libre, ni transparente, como la comunidad internacional pide. Yo siento que sencillamente el régimen necesita hacer esto cuanto antes para desplazar al liderazgo del gobierno interino. Yo creo que eso es así. Y obviamente y cuando digo el gobierno interino, no quiero que se asuma como que es un respaldo al gobierno interino, sino a la institucionalidad alrededor de lo que significa esa ruta que se llevó a cabo a partir del 233, el 333 y el 350. Ahora, también tiene que ver con la vigencia del único órgano legítimo, que es la Asamblea Nacional.
y obviamente con su legitimidad, que es la que entre otras cosas permitió que Juan Guaidó sea presidente interino. El régimen quiere acabar ya con toda esa estructura y obviamente para eso necesita actuar rápido, es decir, el régimen mientras más rápido haga las elecciones farsas, esta que está haciendo, va a ser mucho más fácil para ellos poder avanzar en ese plan. Y llega un punto, Luis, que como en el caso de los criminales, no les importa avanzar porque no tienen opción. Es decir, tienen que ir cada vez más allá, tienen que ir cada vez más rápido, tienen que ir cada vez con más contundencia, porque al final ellos saben que tienen sus días contados y por lo tanto tienen que aprovechar al máximo de hacer todo este parapeto que están montando con esta cuestión electoral falsa, pero que además ha contado con sus cómplices. Es decir, ellos aquí han hecho toda un diseño de una oposición leal, que es una falsa oposición, a partir de la corrupción, a partir de todo lo que hemos visto, y en función de eso van a armar su farsa. ¿Qué va a pasar a partir del 5 de enero? La gran incógnita. Habrá entonces 3 parlamentos. ¿Seguirá la constituyente o no seguirá la constituyente cubana? ¿Qué pasará con la Asamblea Nacional legítima hoy? ¿Va a seguir siendo reconocida? Son las grandes incógnitas. Pero lo cierto es que el régimen necesita acabar con eso. Esa es su lógica. Porque es la lógica de la existencialista, es la lógica del que sobrevive. Y esto es una dinámica de poder, pero desde la criminalidad, es decir, desde la visión de sobrevivir día a día. Entonces, yo siento que ellos van a seguir adelante con la farsa y siento además que esto sencillamente va a ser en muchos sentidos un saludo a la bandera con el cual van a justificar algunas acciones, atropellos y demás como lo han venido haciendo. Pero fíjate, Pedro, si algo ha estado siempre claro desde que incluso Hugo Chávez existía, y bueno, Maduro lo ha repetido no sé cuántas veces, hasta en cadena nacional, y si algo caracteriza precisamente a los socialistas comunistas, es que una vez que están en el poder, ellos no quieren desalojarlo, ni quieren que los desalojen. Y Chávez lo decía, y no solamente Maduro, incluso los generales corruptos y cómplices de estos asesinos lo repiten permanentemente. En este caso me refiero al que se llama ministro de la Defensa, Padrino López. Ellos han dicho reiteradamente de que lo que ellos llaman oposición no regresarán más nunca al poder. Pero sin embargo, lo que también se ha demostrado es que esta falsa oposición, ellos la han diseñado prácticamente a su medida. Prueba de ello es que desde el 2016, ¿verdad? Ese parlamento que el pueblo, que los ciudadanos lo votaron mayoritariamente precisamente para que desalojaran a Maduro, lo que han hecho es convertirse en cómplices de esos criminales que hoy secuestran al país. Y el último exponente precisamente es el diputado Juan Guaidó. Ahora bien, la elección convocada para el 6 de diciembre desnudó parte de la oposición. Bueno, nada más y nada menos que la joya de la corona, Gabriel Radosky, el otro cómplice y socio de Manuel Rosales, Starling González, Henry Falcón, que hasta jefe de campaña de Capriles fue, no sé si tú te recuerdas, cuando aspiró a la presidencia de la República, Claudio, y pudiéramos nombrar, bueno, Timoteo Zambrano, y toda esta cuerda de bandidos que hoy, frente al mundo y frente a los venezolanos, están identificados. Ahora bien, ¿cómo es posible que nosotros eso lo entendemos, pero el interinato pareciera ser, y el G4, que tampoco todavía lo entienden, porque ellos están también llamando a unas posibles elecciones presidenciales y parlamentarias? ¿Qué opinión te merece a ti, Pedro, en concreto, que el interino Juan Guaidó se le olvidó el cese de la usurpación y ahora también pretende un engaño plebiscitario? Dame tu respuesta sobre eso. Mira, totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. Lo primero que hay que decir acá, Luis, es que el G4 es el gobierno interino. Es decir, pretender separarlos es un despropósito, porque es lo mismo. El G4 y el gobierno interino es lo mismo. Y el G4, lamentablemente, ha secuestrado la representación política del país a partir de una foto electoral del 6 de diciembre del 2015,
donde, bueno, porque supuestamente estos cuatro partidos eran los que tenían la mayor representatividad, pues pasaron a ser los grandes interlocutores de la oposición. Ahora, esto que tú preguntas es muy importante porque tiene varias aristas. La primera de ellas, y tú lo mencionabas con esta falsa oposición, Fermín, compañía, la mesita, el otro, pero también Parra, en fin, todos estos grupitos, el Bernabé, Gutiérrez, toda esta gente. A nadie se le puede olvidar que estos señores, Bernabé, Luis Parra, estos señores, hasta hace meses, eran miembros de las direcciones políticas, estratégicas de los partidos que hoy se están quejando porque le quitaron la tarjeta, porque, bueno, porque les han hecho todo lo que les han hecho. Estos señores hasta ayer eran parte de esas dirigencias. Ah, pero entonces ahora resulta que es que ahora es que se están dando cuenta. Bueno, o hubo una infiltración muy grande, como típico de este tipo de sistemas, o es que aquí hay cosas que todavía están por saberse. Pero el G4 hasta hace nada, incluso miembros del G4 acaban de ser sancionados por los Estados Unidos. Eso lo vimos hace un par de semanas. Eso es el G4, porque era uno de cada partido del G4. Entonces no nos podemos caer a Cuba. Y mi preocupación con esto, Luis, es que al señalar a estos corruptos y a esta falsa oposición de ser lo que son, porque esos son, quizás otros que dentro del G4 también lo han sido, se lavan la cara, porque obviamente ven a estos como los malos de la película y bueno, y los otros de este lado se hacen ¿sabes? Las víctimas. Pero la realidad es que aquí el G4 ha estado comprometido en muchas circunstancias y situaciones y muchos de sus dirigentes, muchos de ellos todavía siguen en los partidos políticos que se autodenominan legítima oposición. Es muy peligroso eso que estamos viendo, porque bueno, es Morrocoy diciéndole a Cachicamo Conchudo, ¿no? O Cachicamo diciéndole a Morrocoy Conchudo, para decirlo bien. Entonces, es muy complicado. Ahora, el tema de la fulana consulta, a la cual yo me he opuesto desde el día 1. Primero porque yo siento que este país no hay nada que consultar. Este país ha sido consultado varias veces. No solamente el 16 de julio, que es probablemente la más emblemática de las consultas. El mismo 23 de enero del 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó que los venezolanos lo acompañaron, los venezolanos se juramentaron a partir de un mantra, que era el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones. Y eso fue una consulta, porque la gente dijo, yo apoyo esa ruta. Lo que ahora pretenden hacer con esta consulta, que para mí es gravísimo, porque para mí lo grave no es lo que dice la pregunta, es lo que no dice, pero que está implícito. La primera pregunta, ¿qué es lo que está implícito? Lo primero que te dice el orden de la pregunta es que ya el cese de usurpación no es lo primero. De hecho, la pregunta te dice las elecciones libres para que se produzca el fin de la usurpación. Es decir, cambiaron la fórmula. Eso es lo primero. En segundo lugar, le quita temporalidad al interinato, es decir, lo diluye en el tiempo, para siempre. No habla el gobierno interino podrá, o la Asamblea Nacional, podrá hacer lo que tenga que hacer, usar todos los mecanismos posibles hasta que se logren, es decir, hasta que sea. O sea, esto es una patente de corso, quién sabe hasta cuándo. Y además, esa parte cuando dice para que utilice todos los mecanismos posibles de presión. Ahí lo que te está metiendo en la pregunta es que ahí están incluyendo las falsas de diálogo, ahí te están incluyendo todas las fórmulas fallidas para las cuales, por cierto, no consultaron nada, porque aquí no se consultó sobre el 23 de febrero, aquí no se consultó sobre el 30 de abril, aquí no se consultó sobre Oslo y Barbado. Ah, ahora sí vas a consultar 18 meses después. Entonces, lo que a mí me preocupa y me genera sobre todo mayor molestia de esta fulana consulta es que pretenden endosarle a la gente la responsabilidad del liderazgo y decir ahora entonces que ellos van a hacer cualquier cosa que vayan a hacer porque la gente se los mandó, cuando no lo han hecho en 18 meses y no lo hicieron ni siquiera con el 16 de julio del 2017. Eso es muy perverso, porque lo que están haciendo es decirle a la gente, bueno, dame tú la legitimidad para yo hacer lo que tenga que hacer, y cuando los veamos sentados otra vez en una falsa de diálogo, decir, pero es que la gente nos pidió que utilizáramos todos los mecanismos, y quién sabe hasta cuánto. Entonces, para mí es muy perverso este esquema de la consulta, en un momento en el que además no hay nada que consultar, y en el que además
no puedes andar primero una semana antes diciendo al mundo que aquí se acabó la diplomacia preventiva, que aquí hay que actuar, que la responsabilidad de proteger, que por favor que la comunidad internacional actúe, y entonces a la semana vienes y dices, no, que vamos a luchar por las elecciones y tal, que además es un planteamiento, está claro, el interinato no quiere otro planteamiento que no sea elecciones con el régimen, y por eso insisten en su fulano gobierno de emergencia nacional, insisten en la impunidad y en cohabitar con esta gente, y eso es lo grave, porque acá la realidad es que solo la ruptura con este sistema y obviamente una opción de fuerza es lo que puede liberar al país. No hay otra opción por la naturaleza propia del régimen. Y mi preocupación, y con esto cierro mi respuesta, mi preocupación también radica en que mientras nosotros sigamos distrayendo la atención internacional y la atención de los ciudadanos alrededor de consultas y de mecanismos democráticos que son inútiles hoy, porque yo te puedo decir, la consulta en el 2017 era muy válida, y era muy pertinente, y sigue siendo un mecanismo válido, el problema es que no es el momento. Entonces, pretenden seguir utilizando mecanismos democráticos, mecanismos de movilización democrática ciudadana que ya son incompatibles con un régimen como este y que solo distraen, solo generan frustración y solo hacen que el mundo siga pensando que hay posibilidad de encontrar alternativas democráticas cuando esto de hace rato se cerró la alternativa democrática, institucionalmente hablando me refiero. Entonces, es perverso, porque siguen hablando al mundo en un idioma como si esto fuera una dictadura tradicional, como si esto fuera un tema de, bueno, la democracia, es que esto es un ejercicio democrático para oponernos al autoritarismo, por favor, por favor. Y además, Luis, el gobierno interino se juramentó el 23 de enero de 2019 no para gobernar, no para conseguir fondos, no para recuperar activos, no para nada de eso. El gobierno interino que se juramentó era para liberar a Venezuela. Todo eso que ellos están haciendo que no les compete hoy, que está en el Estatuto de la Transición, que ellos mismos se están violando como les da la gana, le correspondía a un gobierno de transición, no a esto, que lo que tenía que hacer el cese de usurpación, que ya ni hablan, por cierto, del cese de usurpación. Entonces, lamentablemente, caímos en un liderazgo que, producto de ambiciones y producto del mal manejo de varios actores de este G4, desperdiciaron probablemente la mejor oportunidad en años en términos de reconocimiento internacional y de alineación de fuerzas para liberar el país. Bueno, Pedro, es que no solamente es una oposición perversa, es una oposición, bueno, falsa, corrupta y de naturaleza, por cierto, un tanto parecida a lo que nosotros queremos evacuar del país. Yo varias veces he repetido, y lo voy a hacer de nuevo frente a ti, en esta entrevista, que lo único que diferencia al G4 de los criminales de Maduro es que todavía no tienen un prontuario como para que también la ONU los señale de lesa humanidad. Pero de alguna manera, en el fondo, más adelante, por omisión, por complicidad, pudieran caer ellos en ese terreno. Pero del resto es similar, porque cuando decimos que, o cuando yo digo que soy antichavista y antimadurista, es porque tengo muy claro la característica del estado delincuencial de estos señores que nos depredaron el país. Pero cuando vemos a algunos actores de la MUD, encontramos que también son socios de alguna manera y que también son parte del saqueo de Venezuela. Nos quedan muy pocos minutos para terminar esta primera parte, Pedro. Voy a aprovecharlo con una pregunta que reincide en lo que tú acabas de señalar sobre la perversidad del G4. Y es que hace unos días, hace apenas menos de una semana, Josep Borrell envió a una comisión a conversar con Nicolás Maduro para supuestamente convencerlo de que postergaran el llamado de las elecciones del 6 de diciembre. Josep Borrell, público y notorio en el Parlamento Europeo, allí informó que la petición fue hecha por Juan Guaidó y el G4. ¿Qué opinión te merece eso? Porque eso reincide en lo que tú acabas de señalar, que mientras que ellos hablan de que hay que consultar, siguen conversando con estos bandidos para seguir cohabitando con ellos. ¿Qué opinión te merece la opinión de Josep Borrell? Bueno, yo creo que acá lo primero que debería aclararse es quién del G4 hizo esta solicitud.
Porque además, si algo queda claro con todo esto, es que esto explica por qué no ha habido ni una sola muestra de rechazo a las gestiones de Borrell por parte del gobierno interino y del G4. Es decir, el que calla otorga. Y aquí no ha habido ni un solo rechazo a estas gestiones, lo cual quiere decir que el gobierno interino está conforme con la idea de que se posponga la fecha de este proceso electoral falso, de mentira, porque además hay que decir que esto no depende de un cambio de fecha, es más, ni siquiera depende de unas condiciones técnicas, de que las máquinas, de que las auditorías, no depende de nada de eso. Aquí la principal condición es política y es la salida del régimen. Luego de eso tendremos que hablar de las condiciones técnicas. Pero ahorita la única condición por la que hay que apostar es el cese de la usurpación. Y el gobierno interino dejó de hablar de eso. Entonces, claramente hay una complicidad en esas gestiones del señor Borrell. Y yo dudo mucho que el gobierno interino se haya enterado cuando venían en el avión. Seguramente se ven desde hace mucho y creo que el propio Borrell, en un acto de sinceridad, lo revela. Bueno, Pedro, se nos acabó el tiempo de la primera parte. Todavía nos queda muchísima tinta en el tintero. En la segunda parte hablaremos de la corrupción, de esa falsa oposición, hablaremos de temas internacionales y hablaremos de las posibilidades de la salida de esta pesadilla que hoy nos secuestra nuestro país. Estoy hablando con Pedro Urruchurtu, coordinador de DENTE a nivel internacional. Hasta la segunda parte. No se la pierdan.